¿Qué es la justicia? ¿Una verdad universal o un ideal moldeado por la mano humana? En este video profundizaremos en el concepto de justicia y exploraremos juntos el significado de este antiguo concepto. Justicia divina. ¿Realmente existe justicia en el universo? Capítulo 1. El significado universal de la justicia. Una de las preguntas más antiguas de la historia de la humanidad es si existe justicia en el universo. Durante siglos, filósofos, teólogos y personas comunes han cuestionado si la vida es justa o no. El concepto de justicia divina está en el centro de este cuestionamiento. Entonces, ¿existe realmente un sistema de justicia en el universo? ¿O este mundo es simplemente el resultado de eventos aleatorios? El significado de la justicia varía de sociedad en sociedad y de cultura en cultura. Para algunas sociedades, la justicia es la conformidad con la voluntad de los dioses, mientras que para otras es la existencia de un sistema basado en los derechos humanos y la libertad. Pero, ¿existe un entendimiento universal de la justicia? La respuesta a esta pregunta requiere un análisis profundo del lugar de la justicia en la mente humana y del funcionamiento del universo. Fundamentos filosóficos de la justicia divina. Desde una perspectiva filosófica, la justicia es uno de los temas más importantes de la mente humana. Desde Platón hasta Kant, muchos filósofos han intentado definir qué es la justicia. Según Platón, la justicia es la armonía del alma de un individuo. En una sociedad, la justicia se logra cuando cada individuo asume el rol que se adapta a sus habilidades. Pero, ¿cuánto abarca esta definición la complejidad de la vida humana? El discípulo de Platón, Aristóteles, definió la justicia como dar a cada uno lo que le corresponde. Aristóteles mencionó dos tipos de justicia: la justicia distributiva y la justicia correctiva. La justicia distributiva implica la distribución equitativa de los recursos sociales, mientras que la justicia correctiva mantiene el equilibrio en las relaciones entre individuos. Sin embargo, ¿cómo explican estos conceptos teóricos las injusticias con las que nos encontramos en la vida cotidiana? En la filosofía moderna, Kant veía la justicia como una ley moral universal. Según Kant, la justicia, como un principio universal, requiere que todos estén sujetos a la misma ley. Pero esto supone que la justicia tiene el mismo significado para todos. Entonces, ¿cómo se puede lograr esta universalidad en diferentes culturas y sistemas de creencias? El concepto de justicia divina en las religiones. Las religiones son las principales fuentes que dan forma al concepto de justicia divina. En las religiones abrahámicas, la justicia se ve como un reflejo de la voluntad absoluta de Dios. Dios, como el ser supremo que creó y gobierna el universo, es visto como el máximo representante de la justicia. Esta creencia lleva a muchas personas a vincular la justicia con Dios como su garante final. Pero, ¿significa esto que la justicia proviene directamente de una fuente divina? En el Islam, la justicia está representada por el concepto de Adl, justo, uno de los 99 nombres de Alá. El Corán subraya que Alá es conocedor de todo y está al tanto de todo. Esto implica que su justicia es perfecta. Sin embargo, ¿cómo afecta este concepto a las injusticias cotidianas? Muchos musulmanes creen que, cuando se enfrentan a injusticias en este mundo, es una prueba o una señal de que la justicia se logrará en la otra vida. En el cristianismo, la justicia de Dios suele estar equilibrada con el amor. Jesucristo, al traer la justicia de Dios al mundo, también difundió un mensaje de misericordia y perdón. En el cristianismo, la justicia de Dios no se trata solo de castigar los pecados de las personas, sino también de perdonarlas. Esta comprensión incluye el aspecto reparador y reconstructivo de la justicia.
En el hinduismo, la ley del karma sostiene que existe un tipo de justicia en el universo. El karma postula que cada acción tiene una consecuencia y que esta consecuencia inevitablemente afecta al individuo. Sin embargo, la ley del karma no solo abarca esta vida, sino también las vidas futuras. Esto significa que la justicia no siempre se aplica de inmediato, sino que a veces se pospone hasta la próxima vida. La búsqueda de justicia en el mundo moderno. En el mundo actual, la búsqueda de la justicia se ha vuelto compleja. Los sistemas legales, las organizaciones de derechos humanos y los tribunales internacionales se esfuerzan por lograr justicia. Pero, ¿son suficientes estos esfuerzos para garantizar una justicia verdaderamente universal? Los sistemas legales modernos, al intentar proporcionar justicia, a menudo se encuentran con el factor humano. Jueces, abogados y leyes, al ser creados por el hombre, a veces pueden cometer errores. La condena injusta de una persona inocente es una de las debilidades del sistema de justicia. En tales casos, se puede decir que realmente se ha hecho justicia. Muchas personas sostienen que la justicia existe no solo en este mundo, sino también a nivel universal y cósmico. Esta creencia se apoya en la idea de que la justicia se alcanzará finalmente en una vida después de la muerte. Pero, ¿significa esto que la justicia solo debe aplicarse en este mundo? ¿O este mundo es solo un lugar donde se proporciona una parte de la justicia? La búsqueda de la justicia es uno de los mayores desafíos de las sociedades modernas. Las violaciones de derechos humanos, las guerras y los juicios injustos muestran cuán difícil es esta búsqueda. Sin embargo, esto no significa que la justicia sea completamente imposible. Al contrario, esta lucha revela uno de los deseos más fundamentales de la humanidad: garantizar la justicia en todas partes y en todo momento. Conclusión: reflexiones sobre la existencia de la justicia en el universo. La pregunta de si existe justicia en el universo no tiene una respuesta simple. Las perspectivas filosóficas, religiosas y modernas abordan esta cuestión de diferentes maneras. Sin embargo, todas reconocen que la justicia está en el centro de la vida humana. El concepto de justicia divina es una fuente de esperanza para muchas personas. La creencia de que la justicia se logrará no solo en este mundo, sino también en un orden universal, ayuda a las personas a enfrentar la injusticia. Sin embargo, esta creencia también sirve como una motivación para asegurar que la justicia se logre en este mundo. La pregunta de si existe justicia en el universo quizás nunca tenga una respuesta definitiva, pero perseguir esta cuestión es parte del viaje de la humanidad en busca de la justicia. Este viaje puede ser un reflejo del intento de resolver uno de los mayores misterios del universo. Sección 2. La dimensión metafísica de la justicia y principios universales. No es suficiente abordar el concepto de justicia únicamente desde perspectivas filosóficas y religiosas. Al observar la dimensión metafísica de la justicia, es crucial entender cómo este concepto se relaciona con leyes y principios universales. Al buscar una respuesta sobre si existe la justicia en el universo, las perspectivas metafísicas y cósmicas nos pueden ayudar a comprender este concepto en un marco más amplio. Leyes metafísicas y cósmicas. La metafísica estudia realidades que trascienden el mundo físico y sus efectos en la vida humana. Desde esta perspectiva, la existencia de justicia en el universo puede basarse en las leyes fundamentales que gobiernan su funcionamiento. Pero, ¿cuáles son estas leyes y cómo se relacionan con la justicia? Muchos metafísicos sostienen que el universo sigue ciertos órdenes y leyes. Estas leyes no solo abarcan principios físicos como la energía, la vibración y la atracción,
sino también principios éticos y morales. Por ejemplo, el principio de causa y efecto postula que cada acción tiene una consecuencia que inevitablemente influye en el individuo. Este principio puede verse como un reflejo universal de la justicia. Las leyes cósmicas se basan en la idea de que todo en el universo está interconectado. En este sentido, cada evento en el universo crea un eco que afecta la vida de cada individuo. Si esto es cierto, significa que cada acción en el universo debería resultar en justicia de alguna manera. Quizás esta justicia opera a un nivel que no podemos percibir como seres humanos. Karma y reencarnación. La naturaleza circular de la justicia. Los conceptos de karma y reencarnación, especialmente en las religiones y sistemas de creencias orientales, explican la naturaleza circular de la justicia. El karma se acepta como una ley que determina cómo las acciones de vidas pasadas afectan esta vida y las futuras. Esta visión sugiere que la justicia no es un evento instantáneo y superficial, sino un proceso a largo plazo y continuo. En este proceso, cada individuo se enfrenta a las consecuencias de sus acciones. A veces, estas consecuencias se manifiestan de inmediato, otras veces en la siguiente vida. La creencia en la reencarnación ayuda a entender cómo funciona la justicia en el desarrollo espiritual del individuo. Es decir, si una persona experimenta una injusticia en esta vida, puede ser el resultado de un karma acumulado de vidas anteriores, visto como parte de su evolución espiritual. Sin embargo, ¿pueden los conceptos de karma y reencarnación explicar plenamente si existe una justicia universal? La respuesta a esta pregunta depende de cuán arraigada esté la persona en estas creencias y en su fe en cómo funcionan las leyes universales. Este sistema de creencias ofrece una perspectiva más amplia sobre la justicia, aunque puede no ser una explicación aceptada por todos. Conciencia universal y justicia colectiva. Otra perspectiva metafísica incluye los conceptos de conciencia universal y justicia colectiva. La conciencia universal se basa en la idea de que todos los seres vivos en el universo son parte de un todo, y que este todo influye en las acciones de cada individuo. Esta perspectiva sugiere que la justicia opera no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. La justicia colectiva es un sistema en el que las acciones de los individuos no solo los afectan a ellos mismos, sino también a la sociedad y al universo. En este sistema, la justicia funciona para mantener el equilibrio social y universal. Si la injusticia prevalece en una sociedad, esto crea un desequilibrio en la conciencia colectiva, y las leyes universales actúan para restaurar ese equilibrio. Según esta perspectiva, la justicia no es solo un asunto individual, sino también una responsabilidad colectiva. La acción conjunta de las sociedades y los individuos es necesaria para preservar el equilibrio universal. Pero, ¿cómo se equilibra esto con el libre albedrío y la responsabilidad personal de los individuos? ¿Cómo se armoniza la justicia colectiva con los derechos y libertades individuales? El papel de la justicia en el universo. Una experiencia o un propósito. El papel de la justicia en el universo también plantea la pregunta de si es una experiencia o un propósito. Si la justicia existiera como un principio universal, ¿sería este principio el objetivo final del universo o sería más bien un proceso de experiencia para alcanzarlo? Muchos metafísicos sostienen que la justicia es un proceso de experiencia. Según esta visión, la vida misma es una oportunidad para que los individuos aprendan lecciones sobre la justicia y evolucionen espiritualmente a través de estas lecciones. En este caso, la justicia no es solo un resultado,
sino también un proceso. En este proceso, cada individuo recorre su propio camino y ese camino determina cómo se experimenta la justicia. Pero si la justicia es un propósito, ¿cómo se alcanza? Si aceptamos que la justicia universal es un objetivo final, ¿cuáles son los caminos para lograrlo? Esta pregunta sigue siendo uno de los mayores misterios para la humanidad. La reflejo de la justicia en el universo. Equilibrio final. La justicia en el universo puede reflejarse en el concepto de equilibrio final. Este equilibrio se refiere a un orden en el que todo opera en armonía dentro de un todo. Si el universo prefiere el orden sobre el caos, ¿podría decirse que este orden se basa en la justicia? El equilibrio final sugiere que todo en el universo está interconectado y que estas conexiones operan dentro de un orden específico. Este orden se basa en el funcionamiento de las leyes y principios universales. Si estas leyes son justas, entonces cada evento en el universo crea un equilibrio en la vida de cada individuo. Entender este equilibrio requiere una comprensión que va más allá de la conciencia humana. Esto también sugiere que la justicia no es solo parte de la vida humana, sino un principio universal. Si existe justicia en el universo, esta se refleja en su funcionamiento y en su equilibrio final. Capítulo 3. La evolución de la justicia social y perspectivas futuras. El concepto de justicia no solo regula las relaciones entre individuos, sino que también determina la evolución y desarrollo de las sociedades. A lo largo de la historia, la justicia ha sido un principio fundamental que ha moldeado estructuras y sistemas sociales. Sin embargo, la evolución de la justicia social no siempre ha seguido un proceso lineal, sino que ha estado marcada por desafíos, conflictos y grandes transformaciones. En este capítulo, analizaremos en profundidad la evolución histórica de la justicia social, su situación actual y cómo podría evolucionar en el futuro. Perspectiva histórica de la justicia, desde las sociedades primitivas hasta el Estado moderno. El lugar de la justicia en la sociedad ha sido una preocupación desde los albores de la historia humana. En las sociedades primitivas, la justicia era generalmente administrada por líderes tribales o figuras espirituales. En estas sociedades, la justicia se aplicaba principalmente con el propósito de mantener la paz social y evitar conflictos. Sin embargo, estas primeras formas de justicia solían enfocarse más en los intereses colectivos de la comunidad que en los derechos y libertades individuales. Con el tiempo, a medida que la humanidad establecía civilizaciones y se formaban los estados, el concepto de justicia también evolucionó. En la antigua Grecia y Roma se desarrollaron sistemas legales y teorías sobre cómo debía administrarse la justicia. Durante este periodo se aceptó la idea de que la justicia no solo era una virtud, sino también una función esencial del Estado. Esto significaba que la justicia se definía mediante una serie de leyes y regulaciones escritas. En la Edad Media, la justicia se basaba en gran medida en las enseñanzas religiosas y las autoridades eclesiásticas. Religiones como el cristianismo y el islam promovían la idea de que la justicia era un reflejo de la voluntad divina. En esta época, la aplicación de la justicia estaba fuertemente influenciada por las jerarquías sociales y los sistemas feudales. El Renacimiento y la Ilustración llevaron a una reevaluación del concepto de justicia. En este periodo, los derechos y libertades individuales comenzaron a ocupar un lugar central. Los filósofos abogaron por una justicia basada en derechos innatos, lo que condujo al desarrollo de conceptos como los derechos humanos, que son la base de los sistemas legales modernos. En los estados modernos,
La justicia se administra principalmente a través de sistemas judiciales e instituciones legales. Constituciones, leyes y tratados internacionales intentan asegurar que la justicia se aplique de manera universal y basada en derechos humanos. Sin embargo, estos sistemas no siempre han funcionado a la perfección. A lo largo de la historia, la esclavitud, el colonialismo, la discriminación de género y el racismo han demostrado que incluso los estados modernos no han logrado proporcionar justicia plenamente. El surgimiento y evolución de la justicia social. Otra dimensión importante de la justicia social es el surgimiento del concepto de justicia social, que busca abordar desigualdades económicas, sociales y culturales entre individuos. Este concepto cobró especial relevancia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX como resultado de las diferencias de clase y las injusticias económicas que surgieron con la Revolución Industrial. El logro de la justicia social implica la implementación de políticas que protejan los derechos laborales, mejoren el bienestar social y combatan la pobreza. Durante este periodo, las ideas socialistas y marxistas defendieron la necesidad de movimientos revolucionarios y cambios sociales para lograr la justicia social. Sin embargo, estas ideologías a menudo condujeron a regímenes autoritarios y gobiernos represivos, desviándose así del objetivo original de justicia. A lo largo del siglo XX, el concepto de justicia social fue ganando aceptación en las sociedades occidentales, especialmente a través de procesos democráticos y el desarrollo de estados de bienestar. Políticas como los sistemas de seguridad social, los servicios de salud, la igualdad de oportunidades en la educación y los derechos laborales se adoptaron como parte de la justicia social. No obstante, la consecución plena de la justicia social ha sido difícil debido a crisis económicas, guerras y desigualdades globales que complican estos objetivos. La situación actual de la justicia social. En las sociedades actuales, la consecución de la justicia sigue siendo un gran desafío. Los sistemas legales a menudo son insuficientes para garantizar la justicia social. En particular, en los países en desarrollo, la falta de independencia judicial, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos son factores clave que impiden la administración de justicia. Desde la perspectiva de la justicia social, problemas como las desigualdades económicas, la discriminación de género, el racismo y las injusticias ambientales siguen sin resolverse. Estas cuestiones demuestran lo difícil que es lograr la justicia a nivel global. Además, la pandemia ha exacerbado estas desigualdades y ha revelado lo frágil que puede ser la justicia social. Sin embargo, la revolución digital y la globalización presentan nuevas oportunidades y desafíos para la consecución de la justicia. Internet y las redes sociales han creado una conciencia global sobre las injusticias, facilitando que individuos y organizaciones de la sociedad civil hagan oír sus voces. Al mismo tiempo, esto también ha dado lugar a nuevas formas de injusticia, como la desinformación y la manipulación en las redes sociales. ¿Cómo evolucionará la justicia en el futuro? El futuro de la justicia dependerá en gran medida de cómo evolucionen las sociedades. Factores como los avances tecnológicos, el cambio climático, las transformaciones demográficas y el cambio en el orden económico global serán determinantes en la consecución de la justicia social. Innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial y la automatización podrían provocar cambios profundos en el mercado laboral. Esto podría llevar a problemas como el desempleo, la desigualdad de ingresos y la agitación social. Sin embargo, una gestión adecuada de estas tecnologías podría crear nuevas oportunidades para la justicia social. Por ejemplo,
Políticas como la renta básica universal se discuten como una solución para compensar las pérdidas de empleo y garantizar la justicia económica. El cambio climático podría ser uno de los mayores desafíos para la justicia en el futuro. Los efectos de la crisis climática afectan de manera desproporcionada a las comunidades pobres y vulnerables. En este contexto, la justicia ambiental se convierte en un componente crucial. En el futuro, la justicia climática y las políticas de sostenibilidad tendrán un papel más destacado en la consecución de la justicia social. Los cambios demográficos también desempeñarán un papel importante en la administración de justicia. Factores como el envejecimiento de la población, los movimientos migratorios y la urbanización cambiarán la estructura social y plantearán nuevos desafíos para la justicia. En particular, la protección de los derechos de migrantes, refugiados y grupos minoritarios será crucial para la justicia social en el futuro. Justicia global y cooperación internacional. La consecución de la justicia en el futuro requerirá una cooperación global que trascienda las fronteras nacionales. Si bien la globalización ha facilitado la difusión del derecho internacional y las normas de derechos humanos, lograr justicia en este contexto sigue siendo un gran desafío. La justicia global no solo jugará un papel importante en las relaciones entre estados, sino también en el sistema económico global, la gestión ambiental y la aplicación de los derechos humanos. Los tribunales internacionales, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales serán cruciales para la consecución de la justicia global. Instituciones internacionales y desafíos para la justicia global. Tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional, CPI, y organizaciones como las Naciones Unidas, ONU, desempeñan un papel fundamental en la justicia global. Sin embargo, la efectividad de estas instituciones depende de la aceptación universal y la aplicación del derecho internacional y los derechos humanos. Desafortunadamente, muchos países no cumplen plenamente con las normas del derecho internacional, lo que dificulta la consecución de la justicia global. La CPI, creada para juzgar los crímenes más graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, enfrenta limitaciones significativas debido a que muchos países no reconocen su autoridad ni cooperan con ella. Como resultado, su impacto es limitado y se enfrenta a serios obstáculos para la justicia global. Por ejemplo, líderes y autoridades militares de países poderosos a menudo evaden ser llevados ante la justicia, incluso cuando son responsables de crímenes internacionales. Por su parte, la ONU tiene un papel crucial en la protección y promoción de los derechos humanos, además de su misión de mantener la paz y la seguridad. Sin embargo, la efectividad de la ONU se ve influenciada por las políticas e intereses de sus Estados miembros, lo que a veces cuestiona su capacidad para garantizar justicia. En particular, los conflictos de intereses entre países con derecho de veto pueden obstaculizar la toma de decisiones de la ONU, dificultando la consecución de la justicia. Un desafío adicional para la justicia global es la eliminación de las desigualdades económicas y la injusticia entre países desarrollados y en desarrollo. Los sistemas de comercio global, los mercados financieros y las actividades de las corporaciones multinacionales a menudo favorecen a los países ricos, exacerbando la desventaja de los países pobres. Esto conduce a graves desequilibrios en la distribución de ingresos a nivel mundial y genera injusticias sociales a gran escala. El futuro de la justicia global. Nuevas orientaciones y necesidad de reformas. El futuro de la justicia global dependerá de las reformas en el derecho internacional y las instituciones, la transformación digital y tecnológica, las políticas de sostenibilidad ambiental y los valores humanitarios.
Para garantizar la justicia a nivel global, se requieren nuevas orientaciones y políticas. Reformas en el derecho internacional. Para aplicar el derecho internacional de manera más efectiva, son necesarias reformas. Estas reformas deben incluir la ampliación de la jurisdicción de los tribunales internacionales, el aumento de la responsabilidad de los Estados-nación y el fomento de la cooperación global. Además, se debe asegurar que los países que no cumplan con las normas del derecho internacional enfrenten sanciones más estrictas. Transformación digital y tecnológica. La digitalización y la tecnología ofrecen nuevas oportunidades para garantizar la justicia. Tecnologías como blockchain y la inteligencia artificial pueden aumentar la transparencia en los procesos judiciales, reducir la corrupción y contribuir a una justicia más rápida y equitativa. Sin embargo, el uso de estas tecnologías también plantea nuevos desafíos éticos y legales. Por lo tanto, es necesario establecer regulaciones legales exhaustivas sobre cómo se deben utilizar estas tecnologías dentro del sistema judicial. Sostenibilidad ambiental y justicia climática. Otro aspecto crucial de la justicia global es la justicia ambiental y las políticas de sostenibilidad. El cambio climático profundiza las desigualdades a nivel global y afecta de manera desproporcionada a las comunidades vulnerables. Por ello, garantizar la justicia ambiental requiere cooperación internacional y políticas de desarrollo sostenible frente a la crisis climática. Es fundamental implementar políticas como la energía verde, la reducción de emisiones de carbono y la agricultura sostenible para mitigar los efectos del calentamiento global y proteger el medio ambiente. Valores humanitarios y ética. Finalmente, los valores humanitarios y los principios éticos son fundamentales para la justicia global. Lograr la justicia no solo está relacionado con las normas legales, sino también con el respeto por los derechos humanos, la igualdad, la libertad y la dignidad humana. Estos valores deben ser adoptados y aplicados en todos los niveles de la comunidad internacional. La sociedad de justicia del futuro. ¿Utopía o realidad? Los debates sobre el futuro de la justicia global suelen oscilar entre una perspectiva utópica y una visión realista. Por un lado, los avances en tecnología y ciencia pueden hacer posible un futuro donde la justicia se aplique de manera más efectiva y generalizada. Por ejemplo, un sistema legal global, procesos judiciales respaldados por inteligencia artificial y políticas basadas en la cooperación internacional tienen el potencial de crear un mundo más justo. Por otro lado, la realidad muestra que el orden global actual sigue beneficiando a los poderosos y a los grupos de interés, y la consecución de la justicia enfrenta enormes desafíos. Lograr la justicia global implica superar grandes problemas como las desigualdades económicas, los problemas ambientales, las guerras y las violaciones de derechos humanos. Estos desafíos demuestran que alcanzar la justicia es un proceso largo y complejo. La sociedad de justicia del futuro debe combinar tanto una visión utópica como realista. Esta sociedad debe aprovechar las posibilidades que ofrecen la tecnología y la ciencia para garantizar la justicia, al mismo tiempo que reconoce los problemas globales existentes y desarrolla políticas pragmáticas para abordarlos. En conclusión, el futuro de la justicia global seguirá siendo un gran desafío para la humanidad. Sin embargo, este desafío también representa una oportunidad para lograr uno de los valores más nobles y universales de la humanidad, la justicia. Si se logrará o no la justicia en el futuro, dependerá de cómo la humanidad responda a este desafío. Capítulo 4. Las preguntas finales de la búsqueda de la justicia divina y humana.
Las profundas discusiones sobre la naturaleza de la justicia inevitablemente nos llevan a algunas preguntas finales. Estas preguntas nos invitan a reflexionar si la justicia es simplemente un arreglo social o una verdad universal. En este último capítulo, exploraremos la dimensión metafísica de la justicia, su viabilidad a través de medios humanos y cómo este concepto podría evolucionar en el futuro. Justicia divina, destino o intervención divina. La justicia divina es un concepto central en las religiones y enseñanzas espirituales. En muchas religiones se cree que la justicia es proporcionada por Dios y que ésta regula el funcionamiento del universo. La justicia divina suele estar entrelazada con el concepto de destino y respaldada por la creencia de que en cada momento de la vida hay un plan divino. Esta creencia se basa en la idea de que los sufrimientos e injusticias en la vida tienen un propósito y que, en última instancia, Dios equilibrará estas situaciones. Sin embargo, la idea de justicia divina ha sido cuestionada por muchos filósofos y teólogos a lo largo de la historia. La existencia de sufrimiento y maldad es uno de los mayores desafíos a la creencia en la justicia divina. Este problema, conocido como la cuestión de la teodicea, plantea la pregunta: si Dios es justo y bueno, ¿por qué existe la maldad y la injusticia en el mundo? Esta cuestión ha desconcertado a muchos pensadores a lo largo de la historia, generando respuestas diversas. Algunas enseñanzas religiosas sostienen que el sufrimiento y la injusticia son pruebas y que existe una justicia más allá de este mundo, proporcionada por Dios. Según estas enseñanzas, la verdadera justicia será alcanzada en el otro mundo. Otra perspectiva sugiere que la justicia de Dios no puede ser comprendida completamente en este mundo debido a las limitaciones del entendimiento humano. Este punto de vista sostiene que muchas de las situaciones que los humanos perciben como injustas son en realidad parte de un plan divino. Sin embargo, estas ideas no son satisfactorias para aquellos que no creen en la existencia o justicia de Dios. Para quienes rechazan la justicia divina, la provisión de justicia recae enteramente en manos humanas y, por lo tanto, enfrentarse a las injusticias en el mundo y corregirlas es una responsabilidad de la humanidad. Esta perspectiva subraya que la justicia no es solo una cuestión moral y ética, sino también una necesidad social. Justicia humana, ¿es posible o una utopía? La humanidad ha intentado asegurar la justicia a lo largo de la historia. Sin embargo, este esfuerzo no siempre ha producido resultados exitosos e incluso, en ocasiones, ha llevado a mayores injusticias. Proveer justicia mediante medios humanos es un proceso complejo y contradictorio por naturaleza, ya que las personas actúan con un conocimiento limitado, prejuicios, conflictos de intereses y reacciones emocionales. Esta realidad dificulta garantizar que la justicia se proporcione siempre de acuerdo con principios objetivos y universales. Los sistemas legales diseñados para garantizar la justicia son las herramientas más importantes en la lucha contra este problema. Sin embargo, el derecho también tiene sus limitaciones. Los sistemas legales suelen basarse en los valores y equilibrios de poder de un periodo histórico determinado. Por lo tanto, la capacidad de la ley para proporcionar justicia se ve afectada por las dinámicas sociales, políticas y culturales en constante cambio. Además, pueden surgir problemas significativos en la aplicación de los sistemas legales. En sociedades donde la independencia judicial es débil, la corrupción es rampante o los equilibrios de poder son injustos, el sistema legal puede convertirse en un instrumento de injusticia en lugar de ser un mecanismo para garantizarla. Por ello, el esfuerzo por proporcionar justicia mediante medios humanos es frecuentemente criticado y considerado un ideal utópico.
No obstante, la historia humana también ofrece numerosos ejemplos de avances significativos en la consecución de la justicia. Los logros en derechos humanos, justicia social y protección ambiental demuestran que la justicia es posible y puede ser alcanzada por el esfuerzo humano. Sin embargo, estos logros deben ser constantemente preservados y desarrollados. De lo contrario, las luchas por la justicia pueden perderse fácilmente y retroceder. La dimensión metafísica de la justicia, realidad o ilusión. La cuestión de si la justicia es una realidad universal o una creación de la mente humana es uno de los debates más fundamentales en la filosofía. Platón argumentaba que la justicia es un concepto universal y absoluto, que existe en el mundo de las ideas y que la humanidad debe aspirar a alcanzar este ideal. Aristóteles, por otro lado, sostenía que la justicia es una virtud necesaria para mantener el equilibrio y el orden en la sociedad, por lo que debe ser un principio práctico y aplicable. En la filosofía moderna prevalece la idea de que la justicia es un concepto relativo y que cada sociedad tiene su propia comprensión de la justicia. Según esta visión, la justicia no es una realidad universal, sino un producto de la mente humana y una herramienta para el orden social. Este enfoque sostiene que la justicia puede ser interpretada de diferentes maneras, según los intereses y perspectivas de cada individuo o grupo. Los pensadores nihilistas y posmodernos, que sostienen que la justicia es una ilusión, argumentan que no tiene un significado absoluto y que las personas manipulan este concepto para sus propios intereses. Según esta postura, la justicia es una manifestación del poder y la autoridad, lo que hace imposible la existencia de una verdadera justicia. Sin embargo, estas perspectivas, aunque aceptan que la justicia es un concepto completamente relativo, no rechazan la comprensión de la justicia que la humanidad ha construido sobre valores comunes y principios morales. Adoptar una visión nihilista no implica que buscar justicia sea inútil. Por el contrario, subraya la complejidad y dificultad de lograr la justicia. El futuro de la justicia. ¿Hay esperanza? El futuro de la justicia depende de cómo los individuos y las sociedades aborden este concepto. Aunque la búsqueda de la justicia enfrenta muchos desafíos en la actualidad, no es correcto decir que esta búsqueda es completamente desesperada. A pesar de los errores cometidos por la humanidad, las luchas por la justicia han continuado a lo largo de la historia y, en ocasiones, han logrado grandes éxitos. En el futuro, cómo se logrará la justicia dependerá en gran medida de la influencia de la tecnología, la globalización y los cambios sociales. En este contexto, los elementos fundamentales necesarios para lograr la justicia incluyen derechos humanos universales. El reconocimiento y la protección universal de los derechos humanos es uno de los pasos más importantes para lograr la justicia. Una concepción de la justicia basada en los derechos humanos garantiza que las personas reciban un trato equitativo y justo. El Estado de Derecho. El Estado de Derecho juega un papel clave en la administración de la justicia. La preservación de este principio, la independencia judicial y la aplicación uniforme de la ley para todos son piedras angulares de la justicia. Igualdad y justicia social. La igualdad y la justicia social tienen un papel importante en la administración de la justicia. La eliminación de desigualdades sociales y la erradicación de injusticias económicas y sociales son necesarias para lograr una justicia universal. Sostenibilidad ambiental. Lograr la justicia requiere mantener un equilibrio no solo entre los seres humanos, sino también con la naturaleza y otros seres vivos. La sostenibilidad ambiental será uno de los elementos más importantes de la justicia en el futuro. Cooperación internacional.
la solución de problemas globales solo puede lograrse no solo a nivel nacional, sino también a través de la cooperación internacional. Establecer justicia a nivel global requiere que la comunidad internacional actúe con un sentido de cooperación y responsabilidad compartida. El diálogo entre países, la búsqueda de soluciones pacíficas y el desarrollo de mecanismos comunes para lograr la justicia global son importantes. Educación en justicia. Para lograr la justicia, es necesario que los individuos interioricen este concepto y tengan una conciencia de justicia. Por lo tanto, es necesario desarrollar programas educativos que se concentren en la justicia, los derechos humanos y los valores éticos. La capacidad de las futuras generaciones para construir una sociedad justa depende de la adquisición temprana de estos valores. La transformación tecnológica de la justicia. El avance de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial puede permitir que los sistemas de justicia sean más transparentes, accesibles y eficientes. En particular, la digitalización de los procesos legales puede reducir la corrupción y los errores. Sin embargo, esta transformación también traerá nuevos problemas éticos y legales. Por lo tanto, la integración de la tecnología en el sistema de justicia debe hacerse con cuidado. Cambio cultural y moral. Finalmente, la administración de la justicia requiere una transformación en los valores sociales y culturales. Las sociedades deben darse cuenta de que la justicia no solo es un asunto legal, sino también una responsabilidad moral y ética. Esta conciencia facilita la solidaridad social y la justicia para todos. Preguntas finales y la búsqueda de justicia de la humanidad. La justicia es una de las búsquedas más antiguas y fundamentales de la humanidad. Esta búsqueda ha enfrentado grandes desafíos a lo largo de la historia, pero la humanidad siempre ha continuado esforzándose por lograr la justicia. Por lo tanto, es posible ser optimista acerca del futuro de la justicia. La humanidad puede avanzar hacia un futuro en el que la justicia sea más común y efectiva mediante avances tecnológicos, cooperación internacional y transformaciones sociales. Sin embargo, este viaje no será fácil y enfrentará muchos obstáculos. Será necesario que los individuos, las sociedades y las organizaciones internacionales colaboren en conjunto. Este esfuerzo debe continuar no solo en el ámbito legal y político, sino también en los niveles ético, cultural y espiritual. En conclusión, la búsqueda de la justicia es una lucha continua desde la existencia misma de la humanidad. Aunque esta lucha sea difícil, es un viaje necesario para que la justicia se convierta en una realidad universal. La humanidad determinará cuánto podrá avanzar en este viaje y cuán ampliamente podrá establecer la justicia con su propia voluntad y determinación. En este punto, nos enfrentamos a la realidad de que la justicia no solo es un asunto legal, sino también una cuestión de humanidad. Lograr la justicia depende de la capacidad de la humanidad para resolver los conflictos más profundos dentro de sí misma y crear un entorno de paz y tranquilidad universal. Esta capacidad es la mayor fortaleza y responsabilidad de la humanidad. El significado universal de la justicia. Finalmente, el significado universal de la justicia se basa en una comprensión común de la bondad y la rectitud para toda la humanidad. Esta comprensión puede construir puentes entre diferentes culturas, religiones e ideologías, y garantizar que la justicia sea accesible para toda la humanidad. Una concepción universal de la justicia ofrece una visión que une a la humanidad y fomenta el esfuerzo por un mundo más justo. El futuro de la justicia. En el futuro, la forma en que se configurará y se logrará la justicia dependerá de las elecciones que hagan los seres humanos actuales.
Estas elecciones se harán tanto a nivel individual como social y darán forma a la historia de la humanidad. El futuro de la justicia dependerá de cuánto se adhiera la humanidad a los valores comunes, al Estado de Derecho y a los principios éticos. Estas preguntas finales y reflexiones ofrecen una meditación profunda sobre el significado de la justicia, cómo se puede lograr y cuánto puede avanzar la humanidad en este aspecto. La búsqueda de la justicia es uno de los esfuerzos más grandes y duraderos de la humanidad, y esta búsqueda continuará siempre. Conclusión. Al final de esta serie de 4 partes, hemos abordado la complejidad, los desafíos y el potencial futuro de la justicia. La administración de la justicia seguirá siendo el mayor desafío de la humanidad, pero este esfuerzo también puede traer uno de los mayores premios para la humanidad, un mundo verdaderamente justo. Este mundo podría ser un entorno universal de paz y justicia, donde la justicia divina y humana se encuentran. Alcanzar este objetivo será la misión más grande y sagrada de la humanidad. Hoy hemos llegado al final de un largo y profundo viaje en el que hemos abordado el concepto de justicia desde todas sus perspectivas. Este viaje nos ha mostrado que la justicia no es solo un asunto legal, sino también una de las responsabilidades morales y espirituales más fundamentales de la humanidad. Cada uno de nosotros puede ser un defensor de la justicia y esforzarse por construir un mundo más justo. Si estos videos han despertado algo en ti, no olvides compartir tus pensamientos y opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte, darle me gusta al video y activar la campana de notificaciones para seguir viendo este tipo de contenido. Juntos podemos dar pasos hacia un mundo más consciente y más justo. Hasta el próximo video. No olvides actuar de manera justa contigo mismo y con los demás.